Una mañana yo me levanté temprano y estaba contento cuando vi nacer el sol. Una mañana yo me levanté temprano y estaba contento cuando vi nacer el sol. Y recordaba en aquellos tiempos pasados, cuando la neblina usted de cerca la veía. Recordaba en aquellos tiempos pasados, cuando la neblina usted de cerca la veía. Y recordaba en aquellos tiempos pasados, los tiempos que se van no volverán jamás. Y recordamos los amigos que perdimos en las minas de Iracal. Recordamos los amigos que perdimos en las minas de Iracal. Esta es la historia trágica, pero a su vez valerosa, de la comunidad de la mina de Iracal en el departamento del Cesar. Nuestra historia puede servir como ejemplo a las nuevas generaciones de cómo actuar frente al ingreso de grupos armados al margen de la ley en sus territorios. Cuando estaba jovencito en las minas de Iracal, solo se oían los murmullos, el murmullo de la gente y de las aves su cantar. Bueno, en el año 70, cuando entramos por aquí a trabajar, estas tierras estaban nuevas. Y entonces nosotros, cada dueño de finca producía bastante. Había un camión que a veces entraba 4 y 5 veces a la semana y siempre quedaba carga. Los carros que viajaban allá arriba no daban abasto para sacar los productos que por allá se daban. Y todo era bueno, no hacía falta nada. Uno vivía requete bien por aquí. Buenas crías, buen todo, buena unión el uno con el otro. Vivíamos muy unidos. Había hermandad. Los campesinos hacían algo que se llama mano vuelta. Cuando alguien estaba muy atacado de trabajo, los compañeros, los vecinos iban, lo ayudaban y así. La región, la vereda, eran bastante productoras en todo, en plátano, en café, malanga, yuca. De todo lo que se sembraba producía. Y vivía uno contento por aquí y no teníamos ninguna clase de problema. Hubo un gran desarrollo. La mayoría de los campesinos, los dueños de fincas, mandaban a sus hijos a estudiar en Valledupar, compraron casas en Valledupar. Se hacían eventos, canciones, se hablaba de versos. Era una tranquilidad, había una paz inmensa que tenía el corregimiento. Nosotros en ese tiempo teníamos el privilegio de que de la alcaldía de Valledupar, con ellos conseguimos aquí varios colegios. Conseguimos el puente de los Clavos, el puente de Liguerón, también conseguimos el centro de acopio. Antes nosotros vivíamos bien, había buena producción, teníamos buena alimentación. A donde desde que entraron esos grupos de ahí para acá, nosotros quedamos como si nunca hubiéramos tenido nada. Hay un grupo de guerrilleros engañando a los campesinos. Mataban los inocentes y les sacaban los hijos. Cuando la guerrilla llegó aquí a esta zona, en primer lugar nos mandaban a hacer las compras para ellos. Obligatoriamente llegaban a una finca y si usted nos va a traer tal compra tal día, y uno tenía que hacerlo porque si no, pues tenía problemas con ellos. Problemas no, que lo mataban o los hacían salir de la región. Y había un señor llamado Elías Orozco, y ese señor era el líder de aquí de la región. Fue el primer corregidor que tuvo el corregimiento, fue quien impulsó pues el desarrollo en el tema de educación, gestionó la primera escuela que tuvo el corregimiento. Cuando él principió a traer la ley y eso, él traía la ley siempre, la llevaba a las minas, y la gente se iba reverdizando. La carretera venía aquí mismo, pedía unos volteos, una máquina y la llevaba para allá. Y ahí mismo se ponían a arreglar con toda la región de Iracal. Entonces no compartía tampoco las tesis de los alzados en armas. Y a él lo acusaron de que era informante de la fuerza pública. Es un enemigo de la causa. Quien es enemigo de la causa es enemigo del bien común.
y quien es enemigo del bien común debe ser declarado objetivo militar, debe ser asesinado. Usted es un sapo, señalaba él así, en la espalda de ellos, él y ellos acostados en el suelo. Y cuando lo acusaron, entonces bajaron los grupos armados y lo asesinaron. Lo amenazaron primero y entonces cuando el hijo quiso intervenir para que a él si no le mataban al papá, pues también lo mataron a todos. Mataron al señor Elías Orozco y mataron al papa, que era el hijo de él. Y entonces, como ya se hizo de nochecita, madrugamos nosotros y fuimos a buscarlo, estaban en la estrella, estaban tirados así, el papa adelante y él hacia atrás, en el suelo, los tiros fueron en la boca. Es importante mencionar que cuando la comunidad trató de denunciar, en el caso particular del difunto Elías, presencia de grupos armados al margen de la ley, básicamente lo que hizo la fuerza pública fue identificar el territorio y encerrarlo en un círculo y declararlo zona roja. Zona roja significó cero presencia del Estado, cero presencia de la policía, del ejército, y únicamente había presencia de la guerrilla. Y ahí nos sometían ellos a nosotros lo que ellos quisieran. Y convocaban reuniones también, y en las reuniones y mataban a las personas. En las minas de Iriacal se volvió un incertidumbre que nadie podía contar con la vida de nadie, porque si lo malinformaban, lo mataban. Eso todos los días lo tenemos en el recuerdo, porque permanentemente miles de personas cayeron en esa forma a causa de esa violencia. Yo no sé qué es lo que pasa y me refiero a los mandatos. Primero fue la guerrilla y ahora vienen los paracos. El periodo de zozobra inicia desde el año 98 en adelante, cuando se hace la primera incursión paramilitar en la mina de Iriacal. Y lamentablemente a nosotros nos afectó algo, y es que como estábamos ubicados geográficamente en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, eso sirvió para que los grupos se les facilitara su accionar. La guerrilla sola haciéndonos obligatoriamente esas cuestiones de exigencia. Pero después llegaron los paracos que se ubicaron acá en el cerro que le dicen el Cerro del Guacamayo. Y los guerrillos estaban ubicados en el Cerro de la Góngora. Se estaban disputando el territorio. Entonces nosotros estábamos en dos aguas. Así que el que se quedaba ahí, si no lo mataban los paracos, lo mataban la guerrilla. Todas las actividades de secuestro, de pescas milagrosas y todo esto que hacía la guerrilla, pues terminó con la conclusión de que la autodefensa y el Estado, a través de sus fuerzas militares, terminaron estigmatizando a la comunidad nuestra como colaboradora de la guerrilla. Usted sabe que al presentarse un grupo de 30, de 50 hombres a una finca como esta, y entonces decir, vayan a buscarme una compra, no se podía decir que no. Pero entonces, a causa de eso, los paracos nos acusaron entonces de que toda la zona era guerrillera. En el 2000 fue la primera masacre como tal, hubieron 3 personas, pero atacaron inicialmente el liderazgo, mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, mataron al corregidor y mataron a un profesor. 8 días después mataron a la promotora de salud, que la recogimos desnuda, con signo de haber sido maltratada y violada. Mi mamá era una persona muy servicial en la comunidad. A toda la persona que le podía servir lo hacía. Días después, en el mes de julio, hacen otra incursión paramilitar. Mataron al Mocho. A él se lo trajeron a este sitio donde lo torturaron. Los genitales se los cortaron. Varias puñaladas le metieron a él aquí en donde lo mataron. Y de aquí lo cogieron y lo pasaron de aquel lado del alambre. Al ver la mujer de que él no aparecía, se vino a dar cuenta y ya lo encontraron muerto aquí. Y mataron a la difunta Carmen Duarte, que era una líder nuestra, era la representante nuestra en el Comité Municipal de Cafeteros. Nosotros vivíamos la zozobra porque es que ellos llegaron al pueblo, hicieron masacres y eso entraban casi todos los días. O sea, ellos empezaron por el pueblo y después iban subiendo a las fincas. Muchas veces nos tocó montarnos en los palos a dormir porque teníamos miedo de que nos llegaran en la noche a matar. Llegan con lista de mano y le preguntan a uno, o sea, ¿cuánto tiempo tiene uno de estar en la zona? Y nosotros dijimos, tuvimos cerca de 16 años y entonces nos dijeron, ya es tiempo de que
se vayan porque ya tienen mucho tiempo de estar por aquí ya y no es bueno que estén por aquí más. Nos sacaron, nos dijeron que aquí no nos querían ver. En el año 2002, con toda esta vivencia, decidimos entonces actuar y creamos una comisión que la lideró José Antonio Benjumea Jiménez, el líder concejal nuestro, era concejal del corregimiento. Estudiamos qué hacíamos, tratamos entonces de ir con la fuerza pública, nos tocó descartar porque en ese tiempo las instituciones estaban permeadas por las autodefensas. Pues era un líder porque tú sabes que él fue el concejal de Iracal. Él era el que nos apoyaba a nosotros en todo. Esa muerte fue muy dura para nosotros. Y dependiendo la manera de cómo murió José. José tuvo una muerte muy fea. De José lo amarraron, lo arrastraron. José quedó sin teste. José fue una persona que tuvo una muerte que él no merecía esa muerte. Cuando se mata a José Benjumea, no se mata a un amigo, no se mata de pronto a un hijo, no se mata a un hermano. Se mata en sí a la identidad política del corregimiento. Se le quita la voz y se le quita de pronto el voto dentro de la administración municipal. Y como otros líderes también que asesinaron en Minas de Iracal, que fueron presidentes de Juntación Comunal, como fue transportadores, vendedores. Se nos complicó la situación ese periodo de zozobra, porque ese día nosotros nos informaron de que, nos dijeron de frente, ustedes son colaboradores de la guerrilla, para allá va un comando especial que va a estar liderado por Michael 38 y él tiene como misión recuperar esa zona porque esa es zona de guerrilla. Pobre de los campesinos que vivimos sin consuelo, viviendo siempre humillados para salvar el pellejo. En el periodo de esclavitud, como se nos había anunciado, entra la tropa de las autodefensas, llegaron como alrededor de 60 hombres. Aquí se nos puso el barro duro con los autodefensas. Resulta que nosotros aquí nos pusieron unas leyes que de las 6 de la tarde en adelante ya no podíamos salir para ninguna parte. Cuando uno venía de allá para acá, ahí donde estaba la base, en las minas, ahí les daban a uno un ficho con un número. Y el día que uno iba a salir tenía que mostrar ese ficho y si iba a entrar también tenía que mostrar el ficho, porque si lo botaba ya tenía problemas con ellos. En vez de cargar cédula de ciudadanía, ese era el ficho, con ese era que se identificaban. Y una vez encontré yo un señor, le pregunto, oye, su cédula, y me mostró el ficho, ¿y usted sabe qué es lo que está haciendo? Y enseguida lo cogió y lo metió bajo una piedra. Si había un trabajador en la finca y ellos le decían, vaya a hacer esto, y se lo mandaban, se lo sacaban de la finca y ese trabajador tenía que ir a hacerle los mandados a ellos, pero uno tenía que pagarle el tiempo a ese obrero. Los impuestos que teníamos que pagar, en ese tiempo se pagaban 4,000 pesos por el transporte del carro. Ellos cobraron 5 para que le quedaran a ellos 1,000 pesos del transporte. En el guineo había que pagar 5 pesos, en el maíz 5 pesos. En todos los productos que estaba dando aquí había que pagar 5 pesos. Y en el café sí había que pagar 100 pesos por kilo de café. Y así, por todos los productos agrícolas y pecuarios que producíamos, teníamos que darles a ellos un porcentaje. Colocaron otra regla, había que colocar en las casas la bandera de Colombia. Había que colocarle el nombre de la finca. Una vez tuvimos nosotros el lío, después que pusimos las banderas, entonces se dieron los otros grupos cuenta de que estábamos poniendo banderas, entonces la gente estaba pura quitándolas porque entonces nos iba a la guerrilla dando plomos a nosotros por el asunto de las banderas esas. A veces se le presentaba a uno en las casas 50 paracos, que aquí lo llegaron a hacer varias veces y se quedaban y quedaba uno así, es justico porque uno no podía ni siquiera hablar, porque uno temeroso de que pudieran hacerle algún daño a uno. Y en la finca mía me mataron lo que fueron 35 gallinas que yo tenía allá, 2 gallos, y yo ese día había bajado hacia el valle. Me mandaron una carta mandándome a decir de que subiera, que si no me había gustado lo que ellos habían hecho. Hoy yo les dije, bueno, de todas maneras me gustó, sí, porque si hubiera dicho que no, hasta ahí hubiera yo llegado. Si usted tenía una mula amarrada en el patio y llegaba alguien, me voy a llevar esta mula, se la llevaba y usted no podía decir nada. Y entonces la mayoría de los animales, por ahí está una canción que dice una canción que grabé,
El transporte, pero no es el transporte de carros, sino el transporte era de los mulos que teníamos nosotros aquí. Se llevaron de aquí de la región 43 mulos y a la presente todo el mundo perdió sus animales y quedamos sin transporte y quedamos sin nada. Nos teníamos que acostar hasta sin almuerzo porque no teníamos cómo salir por asustados y que si salíamos allí, cuando ya veníamos de para arriba, ya no salía la gente acosándonos. A mí me tocó trabajar ahí, tirar machetes hasta una base que estaban haciendo allá arriba. Y si uno no iba, gatillo con él. Aquí en varias ocasiones mandaban, aquí se quedaron y mandaban a fulano para allá, el otro para acá, de esos paracos, a traer a las personas amarradas para asesinarlo o que les diera alguna información. Las autodefensas, si iban al arroyo y encontraran alguna de las mujeres nuestras lavando, la violaban. Y si la encontraban sola en la finca, haciendo los quehaceres de la casa, también la violaban. Nosotros tenemos 12 casos de violación porque hay algunos casos que las mujeres no lo han querido denunciar. A ellos nos lo dijeron a nosotros, si ustedes se van y nos denuncian, más dura usted en denunciarnos que nosotros en matarlos. ¿Por qué? Porque es que todas las autoridades están permeadas con ellos. Y aquí ellos entonces se apoderaron de esta finca, que esto decían que era de ellos. A mí me desvalijaron de animales, de todo. Este periodo de esclavitud fue así como les comento. Habían muchas reglas, muchas normas y lo más triste es que el Estado colombiano sabía que había una base paramilitar en la mina. Nosotros en el año 2005 hicimos un documento enviado a Presidencia de la República y era tanto el miedo que nosotros ni siquiera hicimos esa gestión de manera personal con las instituciones, sino que nos hicimos acompañar de un organismo internacional como es la MAP-OEA para denunciar todos estos atropellos. Entonces, gran parte de lo que aquí hemos relatado lo escribimos en un documento que fue fechado el 10 de junio de 2005 y no le colocamos firma. Solamente le hicimos prometer a la MAP-OEA que ese comunicado iba a llegar a Presidencia de la República para que ellos en ese momento nos concedieran lo único que pedíamos. Una autoridad legal venga y asuma el control del territorio porque nosotros estamos viviendo en una crisis tremenda. No nos respondieron nunca, no sé si porque se estaba trabajando el proceso de desmovilización que culminó en el 2006. Lo cierto es que nosotros sufrimos en el periodo de esclavitud todas estas violaciones a derechos humanos que les hemos relatado. Porque una finca que quedaron desolada, enrastrojada, no hay quien pueda trabajar. Muchas familias que se fueron desplazadas, pero otras no tuvieron la oportunidad. Nosotros tenemos unas situaciones complicadas aquí. Tenemos una gran cantidad de gente que está aquí en los barrios subnormales de la ciudad de Valledupar, que viven prácticamente en la miseria. Las condiciones de vida en que llegaron fue desastrosas, abandonadas sus viviendas, también animales, sus tierritas. Se comieron todo el maíz, la yuca y toda esa vaina. No dejaron nada. A venir acá a vivir una situación de desespero. No tengo ahorita mismo hasta la vista un empleo seguro, que gane un mínimo, que gane algo, nada, no tengo nada de eso. Por ejemplo, la señora Pacha que vivió por acá, pues cuando yo la encontré, esa señora no era ni la sombra de lo que era cuando estaba allá. Entonces yo por eso vivo enferma, sufriendo de mis dos hijos y mi marido y de lo que ha quedado limpia. Yo pasé hambre en Valledupar, nadie me ayudaba y andando. Una vez me regalaron 240,000 pesos y mi hija Claudia le arrendó una pieza a un señor. Cuando se cumplieron los 3 meses me iban a echar los chismes a la calle, porque no teníamos más con qué pagar. Con mi nieto, mi hijo, al pie así. De este pelado no pudo seguir estudiando por no tener plata, el hijo de Amira. En estos momentos no estoy estudiando, me encuentro desempleado y no tengo una estabilidad económica. Mi mamá falleció cuando yo tenía 6 años de edad
Y desde ese momento para acá se ha hecho cargo de mí mi abuelita, quien ha dado todo por mí hasta esta edad que tengo, porque no he contado con el apoyo de más nadie. Volver a las tierras de nosotros no ha sido fácil, porque todavía llevamos eso de lo que nos ha pasado, todavía vemos personas que no hemos superado eso, todavía nos acordamos y nos da aquella nostalgia de lo que nosotros perdimos. Esta finca se perdió al 80%, esto no es ni la cuarta parte de lo que era mi finca. Yo antes vivía aquí como un paraíso. Hoy en día vivo pero bien mal, luchando aquí, luchando. Trasladamos o retornamos 118 familias al corregimiento Minas de Iracal. Nos incluyeron en un programa que está manejando el DPS que se llama Familias en su Tierra. Y todo el mundo se entusiasmó con eso. Hasta hoy, 24 de abril del 2013, todavía no se ha materializado en su totalidad todo lo que se nos prometió. Acción comunal nos vino con el símbolo de unión. En el año 2007, nosotros tomamos la decisión de cerrarle los espacios a todo grupo armado viniera de donde viniera. Y hemos tenido dificultades en el 2009 cuando las autodefensas gaitanistas de Colombia quisieron reorganizarse nuevamente. Nosotros nos mantuvimos firmes. Nosotros dijimos aquí que no íbamos a permitir que grupos armados vinieran a reorganizarse de nuevo. Obviamente nos costó un desplazamiento de 16 familias cuando ya había visto un proceso de desmovilización. Hubieron amenazas, hubieron críticas. Nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, muchachos. Nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos, porque nosotros en Valledupar pasamos mucha necesidad. ¿Qué hacemos? Nosotros en eso tomamos la decisión de volver a nuestras tierras. ¿Y cómo lo hicimos? Nosotros nos fuimos a la entidad, ya nos fueron asesorando, ya nos fueron diciendo ustedes pueden visitar el procurador, el alcalde, en qué los pueden ayudar. Y sí, José Luis consiguió en los medios de nosotros hacer una declaración, cómo fueron los hechos, por qué sucedió y por qué nosotros retomamos otra vez las tierras. Y entonces fue cuando José Luis dijo, aquí tenemos que hacer una asociación. Creamos la Asociación de Víctimas Alianza por la Vida con el apoyo de la Comisión Nacional de Reparación. Hicimos también el video interactivo de la memoria con el propósito de visibilizar todo lo que vivimos y de una o de otra manera buscando que las instituciones del Estado se sensibilizaran con la situación que nosotros vivimos y nos ayudaran con una inversión social fuerte que nos ayudara a salir de la crisis y de la situación en la cual nos encontramos todos. Y pedimos paz, 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 educación y libertad. No queriendo que esos casos de violencia se nos repitan, porque eso sí no lo queremos, que se nos repitan otra vez esos casos, porque venimos a trabajar. Al señor alcalde, al gobernador, toda esa gente siempre nosotros le hemos rechazado esa parte de que nosotros no somos guerrilleros. Necesitamos donde vivir, que no tenemos un techo, no tenemos nada de propiedad de ninguna parte. Un techo, una casa digna, digo yo, ¿no? Lo que pasa es que yo te digo algo, a nosotros, yo al respecto de todo esto que hemos sufrido, yo he quedado sufriendo mucho de la depresión, con la presión, dolor de cabeza, y eso me ha causado a mí enfermedades, porque resulta y pasa que ya yo ni siquiera a la sierra puedo viajar. Quiero recuperar las tierras que dejamos allá, la casa, los lotes que dejamos y los cultivos y los animales que dejamos allá perdidos. Porque en verdad pedimos es que nos ayuden, porque si nosotros hacemos cualquier cosita y tenemos una ayuda, pues la producción se nos aumenta, porque tenemos la ayuda cómo hacerlo, pero si no la tenemos, andamos mal, estamos mal. Hoy tenemos más de 80 homicidios, 4 casos de falso positivo, 4 casos de lesiones personales que causaron incapacidad permanente,
4 casos de desaparición forzada, 12 casos de violación a la libertad sexual y reproductiva y casi que el 100% de la comunidad nuestra en condición de desplazamiento. Las instituciones han desatendido todas nuestras peticiones y han obviado varias de nuestras solicitudes. El gobierno ha sido cómplice de todas nuestras afectaciones, declararon nuestro territorio como zona roja y la población nuestra ha sido estigmatizada como si fuera una población guerrillera. Nosotros queremos lograr la emancipación de ese pasado de abusos. Nuestras vidas están regularmente amenazadas, pues no podemos hablar ni denunciar todas las iniquidades que hemos sufrido. Nosotros simplemente esperamos que el gobierno escuche nuestras súplicas y haga cumplir la ley que impulsó. Nosotros no deseamos caridad del gobierno nacional, simplemente exigimos una reparación por las injusticias y crímenes que hemos sufrido como una herramienta que contribuya a nuestra emancipación y sobre todo que nuestra comunidad sea reconocida como sujeto de reparación colectiva. Este es el cerro, bendito cerro, este es el cerro de Iracal. Este es el cerro, bendito cerro, este es el cerro de Iracal. Este fue el cerro que en otros tiempos llamó la musa y me hizo cantar. Este fue el cerro que en otros tiempos llamó la musa y me hizo cantar. Pero hoy el cerro, este mismo cerro, neblina o góngora es todo igual. Pero hoy el cerro, este mismo cerro, neblina o góngora es todo igual. Me hizo acordar de mis amigos viejos que ya están muertos y me hizo llorar. Me hizo acordar de mis amigos viejos que ya están muertos y me hizo llorar. Carmen no olvido yo, tampoco a José mi hermano. A Carmen no olvido yo, tampoco a José mi hermano. A Héctor, Luis y Antoriano, 38 asesinó. A Héctor, Luis y Antoriano, 38 asesinó. Y a todo un pueblo reunió para matar a Javier, y lo vimos perecer y ninguno lo auxilió. Y lo vimos perecer y ninguno lo auxilió. ¡Ay, hombre! Testigo es Dios que está en el cielo, ese que vio nuestra humillación. Testigo es Dios que está en el cielo, ese que vio nuestra humillación. También tenemos de testigo al cerro que vio la sangre y desolación. También tenemos de testigo al cerro que vio la sangre y desolación. Porque en total fueron 80 muertos, hubo tortura y desaparición. Porque en total fueron 80 muertos, hubo tortura y hasta violación.